La Diócesis de San Cristóbal presenta el curso Eucaristía, Sacramento de Nuestra Fe, con Monseñor Mario Moronta, certificado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino, con el apoyo de Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela. De nuevo con ustedes, estamos en el tema de la celebración de la Eucaristía. Hoy es la lección 33 en esta sesión. Queremos saludarlos a todos nuevamente, que Dios nos bendiga y que la Santísima Virgen nos acompañe. Comenzamos recordando que en la última sesión pues vimos todo lo referente a los ritos iniciales de la Eucaristía, que junto con la conclusión franquean las dos partes importantísimas de la Eucaristía y que no pueden ser separadas. La mesa de la palabra, conocida también como liturgia de la palabra, y la mesa de la Eucaristía, conocida también como liturgia de la Eucaristía. Ya indicamos que esto podría crear la sensación de que se trata de una parte de la celebración que no tiene que ver con otro cuando hablamos de la liturgia de la palabra o liturgia de la Eucaristía. Sin embargo, no se puede separar. Hoy por eso se suele llamar mesa de la palabra para evitar esta tentación. Y también como puede darse el riesgo, ¿no? Bueno, que sí, es la liturgia de la palabra como que si estuviera descoordinada con la liturgia de la Eucaristía. Y no es así, primero porque existe una relación estrechísima entre palabra y Eucaristía, como ya bien lo hemos visto a lo largo de nuestro curso. Y en segundo lugar, porque es que la celebración se articula precisamente a partir de esa vinculación. Existe la costumbre de hacer algunas moniciones para las lecturas antes de que sean proclamadas. Ya pasamos directamente pues a los ritos. Algunos liturgistas indican que es mejor no hacerlo e incluir la referencia a las lecturas en la monición antes de celebración. De todas maneras, no es ninguna cosa negativa. Y en el caso de hacerla, estas moniciones antes de las lecturas, si las circunstancias pastorales lo aconsejan, es mejor realizarlo con una sola monición para todas las lecturas y que no sean largas estas moniciones. A veces hay moniciones que parecen más bien homilías o sermones de campanilla, como se dice en el argot popular. Deben mover la mente y el corazón para que se preste la debida atención. Algunos grupos de apostolado sé que tienen lo que llamamos el eco de la palabra y muchas veces, al menos la experiencia que yo tengo es que quien hace el eco de la palabra, pues además de hacer casi una predicación, ni siquiera se refieren a la palabra. Tiene que ser una monición, si es posible una sola, para todas las lecturas, donde se invite a prestar atención en el mensaje y por eso es importante también que se sepa de qué va a predicar el presidente de la asamblea. Si no se ha hecho al inicio, como ya se indicó, sobre todo en los domingos y días de fiesta o solemnidades, es recomendable que uno de los lectores lleve en procesión el leccionario. Cuando hay diácono y hay evangeliario, el diácono lo lleva. Entonces, pero esto es una expresión muy bonita para significar la importancia de la palabra de Dios. Los lectores o proclamadores de la palabra hacen reverencia al altar y al presidente de la asamblea litúrgica y se dirigen con respeto hacia el ambón, desde donde se proclama la palabra con dignidad. Es necesario que los lectores hayan sido elegidos con anticipación y hayan preparado las mismas lecturas, ensayándolas no a la carrera, sino con el tiempo suficiente, sobre todo para evitar a veces, que no se fijen que hay un acento o voy a decir 2 o 3 cosas que de pronto pueden resultar jocosas, pero es que hay algunos que no, como que no distinguen y pueden entonces, por ejemplo, en vez de decir cántico, decir cantico. No existe cantico, en todo caso es un canto pequeño, pero cántico es un canto que tiene una connotación litúrgica. Y no les vaya a pasar a ustedes lo que les sucede a mucha gente que no conoce bien o no lee bien o no practica, y entonces habla de los machos cabrios cuando son machos cabríos, o de la carta a los ebrios cuando es carta a los hebreos.
Son pequeñas cosas que, perdonen que lo diga, y que a lo mejor revisten de algo de jocosidad, pero que se dan en la realidad. No crean ustedes que no, se dan muchas veces en la realidad. Por eso es importante. Y si alguna palabra el lector no la sabe pronunciar bien o está, dijéramos, confundido, que vaya donde el presidente o si hay el diácono para preguntarle, mire, ¿cómo se dice esta palabra? Porque puede darse también, pues, dijéramos, la confusión. Le voy a poner un ejemplo concreto que nos puede suceder a todos, porque aparece en algunas cartas de San Pablo y sobre todo con mucha frecuencia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. La ciudad se llama Cesarea de Filipo o Cesarea, existen varias Cesareas, pero al verlo generalmente nosotros podemos pronunciarla como es el caso pues de la práctica obstétrica de la cesárea, que no tiene nada que ver. Cesarea es una cosa y Cesarea es la ciudad, pero si nosotros fijamos bien la atención cuando estamos preparándonos, no vamos a caer, dijéramos, en esa, no error, pero sí en esa, dijéramos, irregularidad. Sobre todo es necesario también evitar equivocaciones en la pronunciación. Por supuesto que deben ir también los lectores bien vestidos. En algunas partes incluso llevan con un signo, sea una especie de estolina o un crucifijo o un signo concreto. A veces van con una especie como de uniforme. Nunca, 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 nunca deben vestirse como sacerdotes. El alba está reservada solamente para el diácono y para el presbítero, y en todo caso para el acólito si es seminarista. Pero los laicos no deben vestirse en ningún momento, ni hombres ni mujeres, de las albas. De esto insistimos mucho, pero siempre hay algún sacerdote por ahí que dice, no le hagan caso al obispo, él está equivocado. No, el que está equivocado es él, porque el laico debe presentarse como laico, bien vestido, por supuesto. En muchas comunidades se tiene el servicio de los proclamadores o leyentes de la palabra para no confundirlos con el ministro instituido del electorado, del cual hablaremos posteriormente. Es obligante para todas las celebraciones y para los lugares del culto tener los diversos leccionarios, los volúmenes del leccionario, según lo establecido en el orden del leccionario romano, y con la aprobación de la conferencia episcopal del lugar. La palabra de Dios, por su dignidad propia y su importancia como eje fundamental en la celebración, debe ser proclamada desde el leccionario correspondiente, porque es el libro de la palabra de Dios, signo visible, importantísimo de aquella palabra que, inspirada por el Espíritu Santo, la Iglesia recibió y conserva con especial esmero. Por eso se llama incluso libro litúrgico. No es un libro cualquiera, no es una hojita, no es un folleto, es la palabra de Dios que estamos leyendo. En algunas partes también, a veces, sobre todo en las celebraciones más solemnes o particulares de qué sé yo, fiestas patronales, se suele llevar una Biblia grande y desde allí se eligen las lecturas. Siempre es importante que se tomen las lecturas que corresponden. No, yo voy a abrir la Biblia a ver en qué página vamos a tener hoy las lecturas. No, prepararlo bien. Se debe erradicar de manera clara y absoluta la mala costumbre, lo repito, mala costumbre de hacer la proclamación desde subsidios, hojitas dominicales, libretos para empleo de la feligresía. En nuestro caso en Venezuela existe un gran servicio de las ediciones paulinas que se llama el pan diario de la palabra, pero el pan diario de la palabra es para ayudar al feligrés, no para sustituir en absoluto el leccionario. Por eso es una mala costumbre, un error litúrgico, así es, hay que decirlo, un error litúrgico, proclamar desde una hojita parroquial o desde un folleto. Eso no es excusa para nadie.
La excusa que suelen poner algunos es que los leccionarios son muy caros. No, eso no es excusa, porque usted no está comprando el leccionario cada domingo. Usted compra el leccionario de una vez, como se compra un cáliz, como se compra un ornamento, o se manda a hacer un ornamento. Eso no es excusa. Los fieles y ministros deben exigir a los párrocos y rectores, y no tengan miedo, a los párrocos y rectores, directores o superiores de los lugares de culto, las religiosas, por ejemplo, que tienen en una capilla donde se celebra la Eucaristía de manera pública, que se tengan los leccionarios litúrgicos. Esto es un derecho del pueblo de Dios y una obligación de los pastores. Por favor, quitemos esa mala costumbre, es un error litúrgico. La parte principal de la liturgia de la palabra la constituyen las lecturas tomadas de la Sagrada Escritura, junto con los cánticos que se intercalan entre ellas, salmos y a veces algunos himnos de la Escritura. Y la homilía, la profesión de fe y la oración universal u oración de los fieles la desarrollan y la cumplen. Pues en las lecturas que la homilía explica, Dios habla a su pueblo, le desvela los misterios de la redención y de la salvación y le ofrece alimento espiritual. En fin, Cristo mismo, por su palabra, se hace presente en medio de los fieles. El pueblo hace suya esta palabra divina por el silencio y por los cantos, se adhiere a ella también por la profesión de fe. Y nutrido por ella, expresa sus súplicas con la oración universal por las necesidades de toda la iglesia y por la salvación de todo el mundo. Esto está en el número 55 de la instrucción del general del misal romano. En las celebraciones cotidianas se tiene la primera lectura, el salmo responsorial, la antífona del aleluya o equivalente y la proclamación del evangelio. Durante las celebraciones dominicales y solemnidades se tienen las dos lecturas junto con el salmo responsorial, la antífona del aleluya y la proclamación del evangelio. Entonces son, en el fondo, 4 lecturas. Ustedes dirán, pero ahora son 3. No, son 4. La primera lectura, que generalmente en el Antiguo Testamento, es del Antiguo Testamento, excepto en el tiempo de Pascua, que generalmente es del libro de los Hechos de los Apóstoles. Luego viene una segunda lectura, que no la consideramos como lectura, porque es también una respuesta a la palabra de Dios, pero es lectura de la palabra de Dios, el Salmo responsorial. Luego la segunda lectura, que sería la tercera en el orden, claro, si consideramos el Salmo responsorial como una respuesta, la segunda lectura, que generalmente es del Nuevo Testamento. Y luego sigue la antífona del aleluya, o en Cuaresma y Adviento, que no se canta el aleluya, una antífona adecuada. También en las misas que se tienen por los difuntos, en las misas exequiales, etc. Y luego viene la proclamación del evangelio. En aquellos sitios donde se pueda, porque hay diácono o concelebrantes, se lleva, como ya lo indiqué hace un momento, se lleva el evangeliario en procesión, que al inicio de la Eucaristía se coloca sobre el altar, con solemnidad. Cuando haya un diácono o algunos concelebrantes, uno de ellos busca el evangeliario y lo lleva procesionalmente acompañado de 2 seroferarios, es decir, de 2 personas que lleven los cirios. Y entonces, si hay incensación, por el turífero también lo acompaña. Al terminar la proclamación, se lleva con dignidad y respeto el evangeliario. En el caso de que sea el diácono, se lo lleva para que lo bese el obispo o el sacerdote presidente de la celebración. Y si es posible, bendice, sobre todo los domingos y fiestas especiales, las solemnidades, bendice con el evangeliario al pueblo. Si quien lee o proclama el evangelio es un diácono, pues lo lleva al presidente. Y luego de que lo bese y bendice, lo lleva nuevamente al altar. Ahí la costumbre, una mala costumbre también, es una mala costumbre. Después que termina, entonces se llevan el evangeliario, lo llevan y lo guardan en cualquier parte. A veces hasta lo tiran por allí lo tiran porque no lo llevan con respeto en la credencia o lo llevan para la sacristía. No, vuélvanlo a poner en el altar, porque eso va a significar precisamente la vinculación estrecha entre la palabra de Dios, porque es un libro litúrgico, un objeto litúrgico importante, con los otros objetos litúrgicos que contendrán el
cuerpo y la sangre de Cristo. Luego viene la homilía. La asamblea debe estar atenta a la homilía. Pero antes quisiera hacer alguna referencia a dos momentos importantes. El salmo responsorial. Después de la primera lectura, sigue el salmo responsorial, que es parte integral de la liturgia de la palabra y en sí mismo tiene gran importancia litúrgica y pastoral, ya que favorece la meditación de la palabra de Dios. Y esto hay que hacer algo importante. No debe ser una especie de canto que se hace rápido, vamos a responder. No, se debe hacer, vamos a utilizar una expresión muy nuestra, con garbo, con delicadeza, con respeto, porque es la palabra de Dios que está siendo respondida con otro texto de la palabra de Dios por parte de la asamblea. Y eso significa también una manera de participar de la asamblea. Por eso el lector que le corresponda hacer el salmo no lo debe leer rápido, como si se tratara de una carrera de atletismo o una carrera de caballo, o también tampoco lentamente, como si se tratara de una procesión de Semana Santa. No, hay que hacerlo con delicadeza. Si lo canta, bendito sea Dios, si hay un buen cantor que lo cante, pero siempre la antífona debe ser entonada por el pueblo, por la asamblea, y debe hacerlo con voz fuerte. No debe ser una cosa así como que con desgano, ¿no? Sino con alegría. Luego sigue, antes del Evangelio, sea que haya segunda lectura o que no haya segunda lectura, como ya lo explicamos, una aclamación antes del Evangelio que tiene como significado, terminar de prepararnos al anuncio evangélico. Después de la lectura que precede inmediatamente el Evangelio, se canta el Aleluya u otro canto determinado por las rúbricas, y esos generalmente están en el mismo leccionario o a veces también está en el misal, según lo pida el tiempo litúrgico. Esta aclamación constituye por sí misma un rito o bien un acto por el que la asamblea de los fieles acoge y saluda al Señor, quien le hablará en el Evangelio, y en la cual profesa su fe con canto. Si es posible, se canta. Se canta estando todos de pie. A la antífona, sea que se cante o se lea, se tiene que hacer de pie. Cuando el cantor entone el aleluya, se debe estar en actitud de resucitado, de aleluya, de alabanza, de aceptación, de camino, de peregrino, y por eso es importante que se esté de pie. Se canta estando todos de pie, lo inician los cantores o el cantor, y si fuera necesario se repite. Pero el versículo es cantado por los cantores o por un cantor, o si lo saben todos, pues sobre todo el aleluya, o si es un canto que tenga algún conocimiento la gente. Y se canta antes del Evangelio. Si vemos que porque hay un diácono y se pide la bendición y tarda un poquito, no, eso tampoco es una cosa del otro mundo, un poquito pues se vuelve a entonar para que no haya un vacío en ese momento tan importante de preparación al Evangelio. Nunca, lo repito, se debe sustituir el salmo responsorial por un canto profano, por más bonito que este sea. A veces llego yo a una parroquia, me ha sucedido, ¿no? Ay, monseñor, nosotros tenemos este salmo responsorial. Es que es un canto muy bonito que canta fulana de tal o fulano de tal. No, puede ser muy bonito. Y puede ser hasta que haga llorar a la gente, pero tiene que ser un salmo o uno de los signos que aparecen en la Escritura. Por ejemplo, el Magnificat o el Benedictus sí corresponde, dijéramos, a la liturgia del día. Porque si cantamos un canto profano, por más bonito que sea, eso no significaría, eso estaría significando que no se le da la importancia a la misma palabra y que a la asamblea en el fondo no le interesa la centralidad de la palabra. Lo que le interesa es que el coro se luzca o que se tengan en cuenta sentimientos, qué sé yo, 20,000 cosas que no se deberían tener. Parte importante de la mesa de la palabra es la homilía. No es un sermón,
ni una catequesis, ni una plática moralizante o instructiva. Es la manera como el presidente de la asamblea explica, desmenuza e interpreta la palabra de Dios, pero siempre en relación con el misterio eucarístico que se conmemora. Los grandes teólogos de la liturgia recomiendan que quien prepara la homilía siempre haga referencia al evento eucarístico. Pero muchas veces uno encuentra predicadores que son muy buenos predicadores, pero dicen la homilía y después, ¿y esto qué tiene que ver con lo que sigue? ¿O esto qué tiene que ver con lo que estamos celebrando? De allí la importancia. Y como lo veíamos en la última sesión, la oración colecta generalmente es una especie de síntesis, sobre todo del tema que se toca en la palabra de Dios. Y por eso una buena homilía no se prepara 10 minutos antes de la misa. Una buena homilía se lleva prácticamente, si uno se sentara, unas 4 o 5 horas para decir un cuarto de hora o el tiempo que sea la homilía. Y por eso es importante que el sacerdote, el presidente, el párroco, el que va a celebrar la misa el domingo y sobre todo se va a predicar, comience a prepararla ya desde incluso antes del domingo anterior para que pueda hacer la referencia, porque casi todas las palabras, los evangelios, casi todas las lecturas de una u otra manera tienen una vinculación, como ya lo vimos, porque se trata de una lección continua durante 3 años y en los días también del tiempo ordinario, en los años pares e impares, para tener como una especie de repaso de toda la Escritura. ¿Cuánto debe durar una homilía? Muchas veces depende. Una homilía, por ejemplo, normal de domingo, debe estar no más allá de 20 minutos. Un cuarto de hora es suficiente. En cuarto de hora uno dice lo que tiene que decir. Hay circunstancias particulares, qué sé yo, por ejemplo, una peregrinación, una celebración donde participan muchas comunidades y que la gente va también a eso, pues puede el sacerdote o el presidente de la asamblea pues predicar un poquito más largo. Pero lo normal, una misa de domingo, es un cuarto de hora. Y si uno lo prepara bien, con ese tiempo es suficiente. La homilía es parte de la liturgia y es muy recomendada, pues es necesaria para alimentar la vida cristiana. Incluso todos los días, aunque sea unos minuticos, uno puede decir algo. Conviene que sea una explicación o de algún aspecto de las lecturas de la Sagrada Escritura o de otro texto del ordinario, por ejemplo, de alguna oración o del propio de la misa de ese día. Puede uno, por ejemplo, predicar, si es el día de San Antonio, hacer referencia a San Antonio, quizás con alguna anécdota de su vida, pero que siempre haya una referencia a la palabra de Dios. Es propia del presidente, es propia del presidente de la asamblea litúrgica. Si hay varios sacerdotes concelebrando, alguno de ellos puede hacer también, eso está permitido, la homilía. También se puede invitar en algún caso a algún sacerdote que haga una homilía. Por ejemplo, a veces se invita al obispo cuando un sacerdote celebra 25, 50 años o alguna actividad particular de un reconocimiento y que el obispo no está presidiendo la Eucaristía, puede decir la homilía, puede decirla perfectamente. Pero siempre es un sacerdote. En algunos casos puede ser un diácono. En los seminarios se puede recomendar que sean los diáconos o los alumnos del último año de teología quien de vez en cuando en alguna misa de ordinario pueda decir la homilía un poco en el buen sentido de la palabra, en orden al ministerio que va a ejercer posteriormente. No debe ser un laico, ni una religiosa, solo pues un caso de emergencia, que el sacerdote se enferme y le diga, mira, no puedo, me siento mal, lee tú esta homilía. Pero no es propio del laico, es exclusivo servicio del presidente o de algún sacerdote. En cada celebración diaria puede tenerse la homilía, pero los domingos es de carácter obligante.
Además entra en el dinamismo del banquete, ya que se parte el pan de la palabra, junto con el pan de la Eucaristía, para enriquecimiento ciertamente de todos los participantes. Compartimos las dos mesas, como lo dijimos hace un momento, es mesa de la palabra y mesa de la Eucaristía, por eso no deben estar separados. No es malo, como ya lo dijimos, llamarlo liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía, porque incluso así aparece en el misal. Pero lo importante es que no se separen como si fueran dos partes que no tienen nada que ver la una con la otra, todo lo contrario. No pocas veces constituye la homilía el único medio de evangelización para los feligreses asistentes y no hay que desaprovechar esta ocasión de la gracia de Dios. La homilía amerita una preparación seria, adecuada y esmerada. La duración de la homilía debe ser proporcionada a las otras partes de la celebración. Los domingos y solemnidades se suele hacer lo que llamamos la profesión de fe, o comúnmente lo llamamos el credo o el símbolo de la fe. Con ella, con esta profesión de fe, se hace respuesta de fe a la palabra y también a la misma Eucaristía, porque se abre uno al reconocimiento del misterio eucarístico que se va a celebrar. No olvidemos, como lo vimos a su debido momento, que la celebración eucarística tiene una dimensión trinitaria, la cual se siente en este momento al profesar el credo. Ya lo vimos también en la última sesión, cuando se entona el Gloria. El Gloria es un canto de alabanza a la Santísima Trinidad, y lo vamos a ver también cómo la plegaria eucarística antes de ir a la comunión culmina con una doxología que es la síntesis de toda la Eucaristía, como cántico también a la Santísima Trinidad, que se expresa esa fe en la Santísima Trinidad en el rezo del credo. Por eso no se debe cambiar la profesión de fe empleando fórmulas con propuestas de carácter profano, muchas veces llenas de sentimentalismo. Yo a veces he participado en alguna Eucaristía donde de pronto hay alguien que dice, yo tengo un credo. No, usted no tiene un credo. El credo es el de todos. No digo que no tenga su credo. Y entonces a veces me llegan, o nos han llegado a muchos, mire, monseñor, o mire, padre, tengo este credo que compuse. Y entonces uno lo empieza a leer y ahí no tiene nada que ver Dios. Creo en la naturaleza, creo en la belleza, creo en el trinar de los pajaritos. Eso es muy bonito. Eso es tierno y incluso hasta hace llorar a la gente. Pero eso no es lo que debe uno decir en el momento de la profesión de fe. El símbolo o profesión de fe se orienta a que todo el pueblo reunido responda a la palabra de Dios anunciada en las lecturas de la Sagrada Escritura y explicada por la homilía, y para que sea proclamado como regla de fe mediante una fórmula aprobada para el uso litúrgico que recuerde, confiese y manifieste los grandes misterios de la fe antes de comenzar su celebración en la Eucaristía. Generalmente nosotros rezamos el símbolo de la fe, el credo de los apóstoles. También está el credo de Nicea y también se da el credo que de carácter, dijéramos, dialogante o dialogal, que se suele hacer también en el bautismo o en la renovación de las promesas bautismales, por ejemplo, en la misa de la vigilia pascual. Pero se puede hacer eso también porque es una manera también de reconocer que entre el presidente y la asamblea hay una comunión. El presidente, porque se supone, y tiene que ser así, es el que guía, el que educa, el que camina junto con su asamblea y conduce a su asamblea en la fe y pide el reconocimiento de la fe común a su asamblea. Luego, antes de ir a la segunda parte de la celebración eucarística, se tiene la oración universal de los fieles. Universal porque abarca pues muchas cosas que tienen que ver con la Iglesia Universal, o la oración de los fieles. En la oración universal u oración de los fieles, el pueblo responde en cierto modo a la palabra de Dios recibida en la fe y ejercitando el oficio de su sacerdocio bautismal. Ofrece súplicas a Dios por la salvación de todos. Conviene que esta oración se haga de ordinario en las misas con participación del pueblo.
de tal manera que se hagan súplicas por la Santa Iglesia, por los gobernantes, por los que sufren diversas necesidades y por todos los hombres y por la salvación de todo el mundo. Así lo dice el número 69 de la Instrucción General del Misal Romano, que ya ustedes tienen a su disposición en la página web diócesidesancristóbal.online. Las preces tienen un orden, no se puede rezar las preces así como que me invento. No, tienen un orden que vamos a ver ahora. Por la Iglesia Universal, por las necesidades de la Iglesia, se pide por el Papa, por el Obispo, por los obispos, por los sacerdotes y diáconos, también por las necesidades de la Iglesia local, la diócesis, y, por ejemplo, en una fiesta patronal por la parroquia o por la institución en la cual se está haciendo la celebración, por el seminario, la congregación religiosa, el ancianato, etc. En un segundo momento, por los que gobiernan y por la salvación del mundo. Es importante. A veces nos suena un poco como raro. Hay que pedir por los que gobiernan, para que lo hagan bien y lo hagan según los criterios del Evangelio. Y por la salvación del mundo. Entonces uno pide por las necesidades del mundo. Por los que sufren ante cualquier dificultad. También por la comunidad local. Sin embargo, en alguna celebración particular como la confirmación, el matrimonio, las exequias, el orden de las intenciones puede tener en cuenta más expresamente la ocasión particular. Generalmente también en los rituales del matrimonio, del bautismo, de la confirmación, de las exequias e incluso cuando se celebra la unción de los enfermos en una comunidad, en una Eucaristía. Nosotros lo solemos hacer, por ejemplo, el miércoles santo, otros el martes santo o en otro momento. También el ritual tiene algunas peticiones de acuerdo a lo que se está celebrando, la confirmación, el matrimonio, las exequias, etc. En las ordenaciones sacerdotales, diaconales y episcopales no hay oración de los fieles porque están contenidas en el rezo de las letanías de los santos, que tienen 3 partes, ¿no? La letanía en que se le pide a los santos, ruega por nosotros, se contesta. En la que se habla de la necesidad de ser fortalecidos por la acción de Dios, para que el Señor nos libere de todo mal, de todo pecado. Y luego se hacen las intenciones que se responden, te rogamos, óyenos o te rogamos, Señor. Se debe evitar, este es otro error litúrgico que a veces cometemos, que se conviertan en pequeños sermones con explicaciones que no son necesarias. A veces son más largas las peticiones que la misma homilía. Te pedimos en este momento por el seminario, porque el seminario es el lugar donde se forman los sacerdotes para que podamos tener entonces muchos y buenos sacerdotes, para que los formadores y para que en todas... No, se dice, Señor, te pedimos por el seminario, pero que haya fidelidad en los seminaristas y punto. O también a veces nos encontramos con, hoy es el día de Santa Rita de Casia, ella es la importante intercesora nuestra ante las necesidades. Pedimos para que entonces Santa Rita de Casia sea la que nos... No, eso no hay que decirlo. Hay que decir con la intercesión de Santa Rita de Casia, pedimos por tales y tales cosas, punto. O tampoco puede ser que sea el noticiero, ¿no? El noticiero del día o de la semana. Te pedimos, Señor, en este momento por fulanito de tal que tuvo un accidente, se rompió la cabeza. O te pedimos, Señor, porque vamos a tener una jornada especialísima de Cáritas para que entonces... No, se dice, Señor, por la jornada de Cáritas que nos ayude y punto. Más nada, no tiene uno que estar dando noticias. O a veces hay, en este día conmemoramos la fiesta de la parroquia, porque esta parroquia fue fundada por el padre fulano de tal, siendo obispo no sé quién, y bueno, entonces uno tarda ahí como 10 minutos para, ya la gente después ni sabe por qué está rezando. No es para transmitir noticias o propuestas pastorales. Señor, te pedimos para que el plan de pastoral que hemos aprobado sea lo mejor del mundo, mejor que en la de las otras diócesis. No. La oración de los fieles tiene que ser muy directa, muy precisa y que lleve el orden que hemos establecido o indicado, que además lo dice el número 70 de la Instrucción General del Misal Romano, por las necesidades de la Iglesia universal y local, por los que gobiernan,
por la salvación del mundo, por los que sufren por cualquier dificultad y por la comunidad local. Y se pide también, por supuesto, por los difuntos. El presidente introduce las peticiones y luego un diácono o un laico debidamente preparado lee las peticiones a las que va a responder la asamblea con la fórmula conocida o indicada. Y el presidente cierra con la oración final. Quisiera repasar 2 o 3 cosas antes de ir a terminar esta sesión, que es una sesión que nos ha llevado a la consideración de la mesa de la palabra. Quiero insistir en 2 cosas importantísimas. La necesidad del leccionario. Yo quiero insistir mucho en eso porque eso es un error litúrgico que a veces tenemos. Leemos desde el pan diario o desde un folleto, desde una hojita. Bueno, porque incluso a veces hasta llama la atención porque eso distrae a la gente. Se levantan los lectores, van en procesión y cada uno de ellos lleva su hojita y a veces la van como batiendo. No deben llevar que la hojita parroquial, la hojita dominical, le sirva para ensayar las lecturas. Perfecto, eso es muy bueno. Que le sirva para que después en su casa cada uno de nosotros relea, lo mismo el folleto, sea el pan de la palabra o el que como lo tengamos. En cada país, en cada región hay muchas maneras de tenerlo. Me parece bien, pero no se debe proclamar. Es un error litúrgico. Perdonen que lo diga. Yo sé que algunas personas de seguro me van a decir que estoy insoportable porque digo estas cosas. No, es que tenemos que corregir eso. Como otra cosa que hay que corregir es que no se tenga el leccionario y que no vengan con la excusa de que es muy caro. No, usted no está comprando el leccionario todos los días. Se compra uno como se compra el misal. Y cuidarlo. En algunas partes les tienen algún forro especial, muchas veces bordado por alguna persona de la comunidad. Eso me parece muy bien. Pero que no sea un libro que después, entonces, al terminar la misa, el sacristán se lo pone debajo del brazo porque agarra también los cirios y no sé cuánto como si fuera, no como si fuera cualquier cosa, no, incluso después de la Eucaristía o antes de la Eucaristía cuando se va a llevar, hay que llevarlo con respeto porque es leccionario de la palabra de Dios, así como se lleva el cáliz y se llevan los otros objetos litúrgicos con cariño, con devoción, con respeto, también debe ser el leccionario. Y vuelvo a insistir en la necesidad de que aquellas personas que son elegidas para proclamar la palabra de Dios lo hagan con dignidad. De allí la importancia, si es un equipo que hay, en muchas de nuestras parroquias ya existen el equipo de lectores o de proclamadores de la palabra, para no confundirlo con el lector instituido, como lo veremos a su debido momento. Pero que se ensaye, se lea. No, en algunas partes dicen no es necesario tener personas y entonces cuando se llega a la Eucaristía, entonces el presidente o alguien del equipo de liturgia dice, ¿hay alguien que quiera leer la palabra? Por favor, si hay alguien que quiera leer la palabra, pues eso es mala educación con Dios, porque eso significa de que, bueno, no es necesario prepararla, es como si prendiéramos la televisión y punto. Es mala educación con la asamblea litúrgica que está allí, porque está indicándose que no se ha preparado todo. Y es mala educación también hacia la persona que se levanta, porque si sí equivoca y comete algunos de los errores que jocosamente decíamos y otros, pues a lo mejor puede producir hasta hilaridad en la asamblea y eso es un pecado. Por eso es bueno, si no hay un equipo de liturgia, que el párroco, el presidente de la asamblea litúrgica o miembro del equipo de liturgia, antes de la Eucaristía, pues busque quién va a leer y que ensaye, si es posible, en la sacristía. Y como veíamos en la última sesión, qué bonito es que en el momento del ingreso de la procesión de entrada, junto con el equipo de liturgia, o sea, los servidores del altar, los monaguillos o los servidores del altar que
que acompañan al sacerdote y a los concelebrantes, vaya también los que proclaman la palabra de Dios. Y si es posible, llevarla en procesión, pero no llevarla debajo del brazo. No, perdone que lo diga así, como no sé, como jocosamente, porque eso lo llevan así. O llevarlo abajo. No, sino llevarlo arriba, que la gente lo vea. Porque la palabra de Dios es palabra de Dios y es centro junto con la Eucaristía de la celebración. Bien, llegamos al término de este capítulo. Vamos a ver en la próxima sesión la mesa de la Eucaristía, que como ya lo indicamos, no es una parte diversa o desconexa de la mesa de la palabra. No, las dos constituyen un solo todo y ya lo indicamos y lo volvemos a repetir. La Eucaristía, la celebración eucarística o la misa, tiene dos partes, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía, flanqueadas por una introducción, los ritos iniciales, que van desde la preparación antes de comenzar la Eucaristía hasta la oración colecta, y luego el último flanco, sería la cuarta parte, si podemos hablar así, sería el rito de comunión y de despedida. Bien, si alguno de ustedes tiene alguna inquietud, alguna pregunta, alguna sugerencia, pues puede escribirnos a eucateo@gmail.com. Esta lección, con su material de apoyo y algunos otros documentos, ya se encuentran en la página www.diocesisdesancristóbal.online. Que Dios nos bendiga. Quiero hacerles la invitación, también algo que se me había olvidado, no es negativo, más bien es algo muy positivo, el que si alguno de nosotros tiene esa posibilidad, porque tenga la hojita domingo, el pan diario de la palabra, u otro folleto, o un misal, antes de ir a la Eucaristía, en su casa, en su habitación o en familia, pueda leer la palabra de Dios que va a ser proclamada, porque así ya vamos como entrando en el espíritu de lo que el Señor nos quiere decir en la celebración. Y qué bonito sería que sobre todo el domingo, también el día de semana lo pueden hacer perfectamente, que a través de esos subsidios que tenemos, desde un misal hasta un folleto o la hojita domingo, pudiéramos entonces releer la palabra de Dios proclamada, sea el domingo, también el día de semana. Y yo les hago una sugerencia. Nosotros muchas veces el domingo nos reunimos a comer en familia y comemos con amigos o vecinos, si es posible. Y tenemos la bendita costumbre, gracias a Dios, de bendecir la mesa. Qué bonito sería que ese domingo, todos los domingos, nosotros pudiéramos leer, si no todas las lecturas, por lo menos algunas de las lecturas de la palabra de Dios proclamada el domingo, sea que hayamos ido a misa o que vayamos en la tarde o después del almuerzo a la Eucaristía, a la celebración eucarística. Porque eso nos habla de algo que vamos a ver después a su debido momento, y es como la Eucaristía se mantiene en el tiempo como celebración, pero también como consecuencia. A todos ustedes les saludo con un cariñoso recuerdo en la oración a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, con la intercesión de la Virgen María. Hasta la próxima sesión. Esta emisora presentó el curso La Eucaristía, Sacramento de nuestra Fe. El material de apoyo a disposición en www.diocesisdesancristóbal.online.